En este documento les comento entonces que hay 3 proyectos, uno de cada parcial, y en este caso el primero es, pues creo que igual que los demás, no son demasiado complejos para evitar que se les sature demasiado de trabajo. Entonces es este que dice esquema y ejemplo personal del proceso proceso de comunicación y las funciones de la comunicación. Entonces cada uno de ustedes va a hacer su propio esquema, va a ser lo que vamos a revisar en este momento, más en unos minutos, en su cuaderno, en una cartulina, como ustedes lo puedan desarrollar, con recortes, con dibujos, impresiones, lo que ustedes tengan más a la mano, de un proceso comunicativo. Si vamos a ver ahí todos los elementos del proceso comunicativo y las funciones del lenguaje, y entonces ustedes van a hacer un análisis, ¿sí?, de quienes están ahí involucrados en ese proceso, y bueno, pues ya ustedes van a poner ahí el mensaje y los personajes que están dentro de este espacio, y eso sería más o menos lo que ustedes estarían entregando como un primer proyecto. Y esto sería a partir de la próxima semana, del 8 de octubre al 15 de octubre, porque la evaluación es el 19, entonces ya con esto, hasta el 15 de octubre, los que me hayan entregado, pues ya con eso ya puedo yo decir que cumplieron con un producto, sí, por este primer parcial. Entonces este es el primer ejercicio que tenemos que tener en cuenta. Bien, ahora sí nos vamos de este al otro documento que ustedes tienen, que es el documento de la materia, que digo ahí lo pongo como documento de trabajo, ¿sí? Comienza mencionando esto, ¿no?, los tipos de comunicación. Entonces podemos aquí observar, entonces pues hay una comunicación oral, ¿no?, la más común, pues la que tal vez podríamos pensar que es la primera y la más importante, ¿no? Después una comunicación visual, ¿sí?, tener pues cierto tipo de mensajes visuales que también pues necesitaría pasar por la interpretación, que cada uno estuviera en sintonía con ese mensaje. Gesticular, pues también todo lo que expresa con nuestro rostro. También tenemos que dedicarle aquí un momento a lo que es la comunicación gesticular. Siguiente tenemos aquí la comunicación sonora. Dice entonces aquí pues a partir de distintas melodías, distintos sonidos que podamos estar comunicando. La escrita, que pues de forma personal y pues muchos me darán la razón, es la más compleja, ¿no? Es redactar una idea, ¿sí?, un sentir, un parecer, una opinión, y tal como tú lo estás entendiendo, tal como tú lo estás percibiendo, que la otra persona alcance a distinguir lo mismo en un escrito. Entonces, en momentos podemos usar distintos signos, distintas expresiones, para que la otra persona alcance a captar este mismo mensaje, ¿sí? Si yo considero que pues una flor es hermosa o es grotesca, pues que yo lo pueda expresar en letras, escrito, pues no es tan sencillo en ocasiones. Entonces la forma de comunicación escrita pues pudiera ser una de las más complejas. Y finalmente la simbólica, pues también la simbólica tiene esa particularidad de que tenemos que estar en sintonía, los símbolos de ciertas prácticas, de ciertas rituales, de ciertos espacios, entonces también van a ir variando. Entonces aquí hay más, pues hay que ser más específicos a qué símbolos nos estamos refiriendo, si son de una cultura oriental o una cultura occidental. Entonces pues aquí ya hay más complejidad.
Eso en cuanto a los tipos de comunicación, ¿sí? Si avanzamos un poco en este documento, encontramos lo que es en sí el proceso, ¿sí? Cómo nos comunicamos y las intenciones con las que nos comunicamos. Y así rápidamente, a grosso modo, además de revisar este texto, ustedes ya lo podrán leer con calma ahorita para tal vez entender más sobre este proceso. Lo tenemos de esta forma. Entonces, como está este esquemita de los elementos de la comunicación, ustedes tendrían que hacer todo este circuito, ¿no? Circuito de la comunicación, en el que hay un emisor que produce el mensaje y un receptor del otro lado, ¿verdad? Que lo va a decodificar. Entonces está el emisor, receptor, y en medio de esto pues ya está el mensaje, el canal, el código y el contexto. Entonces estamos en un contexto escolar. El código pues podría ser nuestro idioma. Estamos en el código español, que ustedes están entendiendo porque ya lo conocen, no están decodificándolo, ¿no? Si fuera en inglés, ¿no? Tal vez tendríamos que hacer otro ejercicio, ¿no? Traducirlo, o tratar de entender algunas palabras. Y finalmente el mes, pues lo que estamos haciendo, ¿no? La clase de lectura y redacción y los elementos de la comunicación. Entonces el mensaje, y esto se da a través de medio del contexto. El canal que estamos usando, pues son estos medios electrónicos, pues podemos hacer la aplicación de Meet o alguna por el estilo, ¿no? Bien, entonces esto es en cuanto a los elementos de la comunicación. Y digo otra vez, aquí ya ustedes tendrían que poner a un personaje, ¿sí? Para su trabajo que les pido, un personaje como emisor, otro como receptor, un mensaje, un canal, un código, y todo esto dentro de un contexto, ¿sí? Entonces aquí ya otra vez nos especifica quién es el emisor, hablante o enunciador, la persona que transmite el mensaje. Receptor, oyente o enunciatario, la persona que interpreta el mensaje. El mensaje, el código, el canal, ¿sí? Y finalmente la situación o contexto. Esto de repente también se cierra con una retroalimentación. Una vez que ya la persona decodificó el mensaje, ya entendió a qué me refiero, pues me da una retroalimentación, ¿sí? Me regresa la información, me da su respuesta, ¿no? Entonces esto es la retroalimentación. Dice también entonces que de repente podemos encontrar algunos ruidos. Entonces hay alguna falla en el canal, en el mensaje, algo que no esté permitiendo la comunicación, pues son unos ruidos. Ya decía aquí entonces la retroalimentación en el caso de que pues ya el receptor se convierte ahí en emisor y el emisor en receptor. Y así tenemos aquí procesos de comunicación. Un poco ahí como vemos un ejemplo de ruidos, ¿no? Los relámpagos. Entonces esto que de repente pudiera ir interrumpiendo este proceso. El proceso de comunicación, uno de los elementos más importantes para el proceso de comunicación, se lleva a cabo de mejor manera cuando se asume con responsabilidad de crear un mensaje adecuado con códigos a la altura del receptor. Tiene que tomarse en cuenta quién es y cuáles son los mejores canales para ello. Si nosotros a la hora de comunicarnos tenemos cada vez más cuidado cómo yo me presento como emisor, cómo presento mi mensaje, cómo uso el canal, el código, qué tengo que pensar del contexto y del receptor, si vamos teniendo más cuidado cada vez, pues esto nos beneficia a la larga, ¿no? En nuestras vidas, cómo me dirijo a un grupo, ¿sí? Si yo doy clases en preescolar y en bachillerato, pues cómo me dirijo a un grupo de preescolar y a un grupo de bachillerato es diferente. Entonces esto es algo de lo que podemos ir ganando en este tipo de clases. Bien, entonces de este lado pues tenemos aquí la actividad 2, ¿sí? Entonces la actividad 2 decía, relaciona los siguientes, las definiciones con letra y número a la que le corresponda. Entonces
aquí tenemos la que recibimos a través de imágenes, una foto, mueca, un color, etcétera. Entonces esto lo tenemos acá abajo, ¿no? Entonces A, B, C, D, E, F. Entonces aquí tenemos que relacionar cada una de estas definiciones con su palabra que se está definiendo, ¿no? Entonces ya sea oral, visual, gestual, gesticular, sonora, escrita y simbólica. Entonces esta es la primera actividad, la número 2, actividad 2. Entonces la actividad 2 la que tenemos que hacer enseguida, y también la actividad 3 de este lado. Pero para esto, pues dice, vamos a revisar también las funciones de la lengua. Y además entonces de esa actividad 2, en esta 3 dice, junto con nuestros compañeros vamos a hacer entonces cada quien en su cuaderno un diálogo, ¿sí? En el que identifican los elementos de la comunicación del proceso. Entonces, ¿qué es esto? Pues nada más vamos a hacer un esquema, ¿sí? Rápidamente, así sencillo, como este, ¿sí? Vamos a poner un emisor, un receptor, un mensaje, un canal, un código, un contexto, ¿sí? Entonces esta es la segunda actividad, hacer un esquema del proceso de comunicación con sus distintos elementos. Y el que ustedes van a hacer más adelante es un poco más elaborado. Este nada más es sencillo el esquema como el que vimos antes, pero el que ustedes tendrían que hacer como pues parte del proyecto de este primer corte, de este primer parcial, es un poco más detallado, ¿sí? Con recortes, dibujos que tenga estas características. Bueno, rápido toma asistencia. Tenemos 31 compañeros conectados. Voy a tomarles la asistencia y les digo, pues esto también es valioso que estén ustedes aquí atendiendo la clase. Bien, pues ya para terminar es esta actividad 3, que es únicamente hacer el esquema con los elementos de la comunicación: emisor, receptor, mensaje, canal, código y el contexto. Ustedes pueden hacer algo muy sencillo, poner ahí pues en recuadros algunos nombres. En lugar de poner receptor, pues ya ponen el nombre de una persona, el emisor también le pone nombre, pone ahí un mensaje, en qué código se transfiere, se expresa, cuál canal se usa, cuál es el contexto. Todos estos elementos de la comunicación los ponen por favor en su esquema, y este es lo más básico, sencillo que vamos a hacer en nuestro cuaderno. Lo que les mencioné antes sobre la actividad proyecto que integra el conocimiento de este primer parcial es algo similar, pero mejor desarrollado, ya con otros recursos en el que ustedes pueden pues explotar su creatividad, manualidades, pues algún material que tengan ahí disponible a la mano, algún recurso de muñecos, fotografías, qué sé yo, ustedes que pudieran incluir en este esquema, pues ya lo harán. Entonces, de momento nada más es este sencillo para esta actividad 3, y es para que comiencen a tener una idea de cómo se ubica cada uno de los elementos de la comunicación. Pues esto sería todo por hoy, actividad 2 y 3. Muchas gracias.